Pues buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 370, que comienza en este momento y que estáis invitados, como siempre, para vernos y escucharnos, bien en directo o bien en diferido. Programa número 370, que corresponde al martes 16 de abril, que os voy a contar cómo se nos puede ver y escuchar, y programa que, como ya... Pues sí que os lo adelanto, ya viene ocurriendo desde hace un par de semanas, esta será la tercera, se va a emitir también en falso directo el jueves por los canales de SN de Editores. Por lo tanto, aparte de los que nos veis habitualmente, por las maneras en las que os voy a comentar, pues saludo desde aquí a los habituales suscriptores de los canales de tanto de vídeo como de audio de la hora de SN de Editores, que gracias a nuestro amigo y camarada Álvaro Romero, pues se está emitiendo por ahí, como decía, desde lo que va de mes. ¿Que nos estáis viendo en directo? Pues echarnos una mano en la difusión. ¿Que cómo se nos ve en directo? Pues, como sabéis, desde el canal de YouTube de La Falange, desde el Facebook de La Falange y desde el perfil de La Hora del Café. ¿Que nos estáis viendo por diferido o indiferido? Pues también tenéis la opción, y os pido que lo hagáis, de este enlace por el cual nos estáis viendo, que eso lo mandéis a todos vuestros contactos, así ampliamos la difusión. Sabéis que tenemos distintos canales de La Hora del Café para vernos en diferido. De audio tenemos dos, el de iVoox, el más antiguo, el programa ya tiene 10 años y 4 meses y ese está ahí desde el primer programa colgado. Hoy me he asegurado que no van borrando y demás, que no, están ahí colgados todos. Tenemos también un canal de Spotify, ya no es desde hace 10 años y pico, pero sí que hay colgado muchísimos programas en Spotify. Y esos son los dos de audio. Y de vídeo tenemos el canal que se llama Café para Todos, porque como siempre os recuerdo, el anterior de La Hora del Café, los señores que mandan en YouTube no lo cepillaron. Y tenemos uno desde hace año y medio que se llama Café para Todos, donde tenemos colgados todos los programas de La Hora del Café y no solo los programas de La Hora del Café. Y luego tenemos un canal en VK que hay de momento, no hay censura, no nos han quitado nada y hace unos 3 años así que también tenéis colgados todos nuestros programas. Tenemos canales propios también de Telegram, donde ponemos toda esta información que os estoy contando y mucha más sobre el programa. Tenemos nuestro perfil en Instagram, que va creciendo poquito a poco, pero va creciendo. Y también estamos llegando a una audiencia distinta de la que llegábamos con los otros perfiles. El de Twitter que he mencionado para vernos en directo también. Y luego pues también echamos una mano, aparte de, como he dicho, los camaradas de SN de Editores, pues los que participaron más activamente en este programa. Las webs y las redes sociales, tanto de la Falange como Falange Española de las Hons, del Sindicato TNS, yo mismo, que como sabéis soy Jesús Muñoz, tengo un canal en Telegram que se llama Jesús Muñoz también, que no te engañes, tengo mi perfil de Twitter que es Más Razón que un Santo, y los invitados, que sin más dilación y sin enrollarme más, paso ahora mismo a presentar porque son los que quiero que hablemos de muchos temas que queremos tratar hoy. A ver, sí. Aquí vamos a ponernos a todos en pie, camaradas, y siempre adelante, los tres juntitos. Y vamos a empezar, por supuesto, como no puede ser de otra manera, con nuestro micromachismo habitual por las damas. Doña Currita de la Cruz, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas y atléticas tardes. Bueno, lo de atlética lo dice porque nosotros somos dos hombres atléticos de complexión y con... No. Lo digo porque hoy le vamos a pegar una paliza a los del Dortmund, vamos, que se van a quedar todos locos. Bueno, eso ya... De ilusión lo bueno se vive, ¿no? Hay mucha gente que me comenta, joder, los programas, ¿por qué no los ponéis más tarde? Digo, porque entonces no los vería Currita. Porque si coincidiera con el fútbol, no los podría ver en directo. Pero bueno, que gracias por estar aquí, como siempre, Currita, que aparte de que la conocéis por sus... hace ya varios meses que es colaboradora habitual, es de las personas que más hacen redes por difundir La Hora del Café. Y como ella no lo va a decir, pues lo digo yo, que muchas gracias, porque es que, verdad, si la mayoría de la gente hiciera la mitad de lo que haces tú, nuestros canales tendrían muchos más suscriptores que los que tienen y muchas más visualizaciones y muchas más escuchas. Pero oye, hay gente eso sin desnudarme, ¿eh? Eso. Pero es que la gente se lo guarda para ellos. Hay mucha gente que dice, jo, qué bueno es este programa, me lo guardo, no lo difundo. No, difúndelo. Y si hacéis comentarios
allí en donde se puede hacer, tanto en Twitter, en Facebook, en YouTube, que hay manera de hacer comentarios que nos gusta leerlos y hay veces que cogemos de ahí ideas que son interesantes y luego otra cosa es que os hagamos caso. No seas malo. Aprendemos de todos. Sí, no, yo me leo todos los comentarios que vienen. Algunos, la mayoría no les contesto porque contestar a unos sí y otros no, pues si no me da tiempo sería dejar mal al que no contesto, pero leerlo lo leo todo. Y el otro participante hoy, pues nada menos que don Martín Sandrestilla. Buenas tardes, Martín. Ay, ¿no se te oye? ¿No se te oye? A ver, se te oía perfecto. Ahora sí. Ahora había cortado el micrófono porque estoy un poco acatarrado y como de vez en cuando toso y tal, pues para no incordiaros. Pero sí, se oye y se escucha. Que digo que yo también espero que los pocholos estos de hoy vayáis hasta la final, ya nos encontraremos allí si somos nosotros capaces de resolver mañana el nuestro. Pero sí, ojalá que sea. Pero ya os lo he dicho antes, no nos robéis la final. Esta sí que no. Sí. Bueno, de robar vamos a hablar luego, pero de otros que roban. Sí. Yo, un segundito solo. Quiero mandarles un fuerte abrazo a los amigos de Castizos y a los amigos de Ultrasur por la pérdida que han tenido este fin de semana de Centollo. Un beso grande y un abrazo y que descansen en paz y Dios lo tenga en su gloria. Beso para ellos y para la familia. Sí, lo hemos visto por redes sociales. Creo que no lo conocía personalmente. Yo tampoco, yo no lo localizaba. Yo no lo conocía personalmente, pero los amigos de mis amigos son mis amigos. Vale. Yo no lo localizaba, no lo situaba, pero en todo caso secundo tu mensaje. Nos sumamos a ello. Y vamos a empezar precisamente por temas que no tienen nada que ver con el fútbol, pero que hay algunos hooligans que son más hooligans que los malos del fútbol. No todo aquel que vive el fútbol con pasión es malo, que es otra cosa que nos quieren hacer creer, ¿no? Siempre y cuando a qué afición pertenezcas. Si perteneces a una afición, hablando de España, afición separatista, por ejemplo, pues esas son las mejores aficiones del mundo. Cuando perteneces a una afición de fútbol en la cual pues hay patriotismo de una manera o de otra en el campo de fútbol, pues entonces eres un ultra muy malo y entonces hay que sacar de los estadios. Y todos sabemos a qué aficiones nos estamos refiriendo. Decía que de los temas que vamos a tratar, dos se pueden meter en un mismo bloque y luego otros tres en otro bloque. El primer bloque que vamos a abordar es el tema de la represión al patriotismo en general, al falangismo en particular, a nuestras ideas y cómo están apretando el acelerador. Y lo aprietan, por un lado, cuando les conviene electoralmente, cuando les conviene para tapar otras cosas o simplemente pues, porque son unos malnacidos y entonces les encanta hacer lo que hacen. Es de unas cosas que vamos a hablar. Vamos a hablar de tres casos concretos. Por un lado, la profanación de Vallos Caídos, que ya lo mencionamos la semana pasada, pero quiero que tanto Currita como Martín hablen del tema. Y además Martín tiene a su bisabuelo enterrado allí, como hemos manifestado muchas veces. El tema del aviso de la ilegalización o intento inminente de la Fundación Francisco Franco, que no solamente es a ella, es extensiva a todas las demás asociaciones o fundaciones o incluso partidos políticos que les vengan gana. Y luego, pues como tema anecdótico, cómo se empieza a perseguir ya en los colegios, ha hecho durante mucho tiempo perseguir una serie de ideas, pero incluso las acciones de algunos profesores, como es una profesora en un colegio de León, ahora hablaremos de ello si viera el caso, incluso diremos el nombre del colegio, en el cual por ponerle el cara al sol como tema de estudio, o sea, como para que los chavales escucharan y vieran la letra del cara al sol, pues la ha caído la del pulpo. Ese es uno de los bloques. En otro bloque hablaremos de cómo a los españoles en general, bueno, en particular, porque en general es a todos los ciudadanos del mundo occidental, ¿no? Pero sobre todo a los españoles, cómo se nos niega la legítima defensa cuando, dependiendo de quiénes seamos y contra quién ejerzamos esa legítima defensa, y cómo también se hace con las naciones, no solamente con las personas. Sé lo que sabéis de qué estamos hablando de un par de sentencias que ha habido en estos últimos días relacionadas con esa legítima defensa que no se ha tenido en cuenta para las personas que han sido acusadas, cuando bien corrían en peligro sus vidas o de hecho a uno le estaban quemando la casa con el dentro vivo en ese momento. Y la otra, pues, de cómo, dependiendo de qué nación seas y sobre todo quién tengas atrás de padrinos, pues puedes hacer lo que te dé la gana
y a otros pues no le permiten ni rechistar. Vamos a empezar, como decía, el bloque del tema de la represión. Currita, yo sé que tú, bueno, te has manifestado muchas veces en el hecho de cómo se nos persigue, cómo se nos ataca, cómo hay que ser valientes, pero a la vez también hay que traer los pies en el suelo y no podemos estar repartiendo los mandobles que nos gustaría porque nos atizan desde todos los sitios o nos intentan atizar de todos los sitios. Así que tú misma, te dejo, me voy a quitar un momento de pantalla porque voy a encender la luz porque si no me voy a poner en tinieblas. Tú misma, empieza cuando quieras. Yo creo que esta cuestión quien mejor la debe abordar es Martín. Tiene un abuelo enterrado, un bisabuelo enterrado en el Valle de los Caídos y es el que con más sentimiento y más claridad nos puede expresar la situación que estamos viviendo. Como decís que no podemos repartir mandobles, que no podemos salir a la calle, que no podemos hacer lo que me pide el cuerpo, pues prefiero dar un paso atrás y callarme en esta ocasión. Hombre, no. Lo que quiero decir es que no podemos responder a todas y cada una porque no tenemos efectivos, no tenemos balas, por así decirlo, para responder a todo tipo de ataques. No que no debamos hacerlo. Pues entonces me voy, me doy un paso al lado y que vengan otros detrás. Si la solución es muy sencilla, o si es que Martín, porque si no te van a cerrar este canal y no, Martín, no va a haber código penal suficiente para aplicarme. Venga. Como dice, bueno, es como ese que se sienta en el psiquiatra y dice, ¿qué problema tiene usted? Y dice, yo tengo uno que se llama el Código Penal, ¿no? Pues lo mismo. No vale. No, como digo muchas veces, no, señores legisladores, dejen de legislar, que no me da tiempo de incumplirlo todo, ¿no? Efectivamente, o sea, a bueno, mí porque me ha pillado mayor y casada. Si no, vamos, bueno, no tengo hijos, no tengo problemas de ningún tipo. No, lo saben hasta en Fernando Po. Hay que ser inteligente y eso no implica que no haya que hacer lo que haya que hacer en algún momento determinado, ¿no? Pero que no se trata de ir de kamikaze ni de hacer cosas o proponer cosas que no tengan un sentido operativo, por lo menos, ¿no? Hay veces que se hacen por el mero hecho de hacer un testimonio. Vale, y a veces esos testimonios te cuestan, pues eso, el encarcelamiento, la prisión y en estos casos puede llegar hasta cualquier otra cosa. Pero teniendo en cuenta los efectivos, pues hay que medir muy bien las acciones que se hacen por muy, bueno, pues por muy mucho que sangre caliente que tengamos y por mucho nos lo pida el cuerpo, claro. Por mucho símbolo que eso pueda significar. Yo me he pronunciado claramente, cualquiera que siga mis tweets y mis redes y el Facebook, pues sabe que me he pronunciado exacta y claramente respecto de la última profanación, ¿no? Y me he pronunciado en unos términos, yo creo que bastante claros. Me sorprende que no me hayan tumbado la cuenta. Supongo que no tardarán en hacerlo, porque a veces son muy rápidos y a veces tardan un poco más y revisan, pero me trae sin cuidado, ¿no? Y me he pronunciado por lo que estaba pasando, ¿no? Y lo que estaba pasando es lo mismo que le ha pasado al Partido Socialista toda su vida, que le encanta rodearse de cadáveres. Si esos cadáveres los han hecho ellos, todavía están mucho más a gusto, y si esos cadáveres, además de haberlos hecho ellos, les permiten desenterrarlos, les permiten tratarlos como si fueran atapuerca, como si no tuvieran ninguna... Porque eso que estamos viendo en pantalla en este momento, con esos miserables ahí delante, todo ese fotocall que se hicieron, no, desgraciadamente no es un fotocall, fue una parafernalia que se montaron porque el Valle de los Caídos llevaba cerrado a estos inmundos seres desde enero, judicial, pero vinieron para hacer una foto, para tirar del poder electoralista que esto tiene todavía, lo que es muy importante. Martín, se te escucha entrecortado. Yo no estoy haciendo nada ahora. Ahora bien, sigue. Vale. Digo que esto que han hecho y que demuestra que tiene un poder sobre sus votantes, que también hace
o señala un indicador claro de cómo es el perfil de sus votantes, algo que también hemos podido ver en redes estos días, pareciera, digo, que estuviéramos abriendo las fosas de 150.000 años de un yacimiento en Atapuerca. Pero no, resulta que lo que tienen encima de la mesa ahí expuesto tan miserablemente son los huesos de papás, de hermanos, de abuelos, de bisabuelos, a lo sumo, de muchas familias españolas. Hayan caído de un lado o de otro, que además en este caso solo han caído de un lado, precisamente del que ellos provocaron, los provocaron los dos, pero además de los que son directamente responsables, porque se les ocurrió nada más y nada menos que visitar el osario en el que el 85% de los restos que se exhumaron y que se pusieron sobre las mesas correspondían al bando nacional en el frente, caídos en el frente, pero es que del 15% restante se trataba precisamente de fosas y de asesinatos cometidos también por el Frente Popular, mayoritariamente reconvertidos por el Frente Popular, fuera de combate y por lo tanto en la retaguardia, que es algo que les encanta. Pero no es Atapuerca, no, son nuestros abuelos, son nuestros padres. En estos días se ha estrenado un documental muy importante por su trascendencia, yo creo. Lo ha organizado, lo ha producido Terra Ignota, y es en dos partes, el del Valle de los Caídos, con una visión sobre exactamente lo que es el Valle de los Caídos, su naturaleza, su construcción, etcétera, y un segundo capítulo que se estrenará en próximos días, que es la parte de la vida monástica dentro del Valle de los Caídos. Bueno, pues en esa vida monástica aparece nada menos que el abad emérito, que está todavía, que vive allá todavía, que es un hombre de en torno a los 90 años, algunos más. Es un hombre que pidió ser destinado ahí precisamente porque ahí están enterrados su hermano y su padre. Bueno, pues ese tipo de gente es la que está encima de las mesas con esa exposición a las fotos, a los vídeos, a la propaganda, reventando los más mínimos sentimientos. Daría igual de quién fuera el cadáver, pero especialmente de aquellos que tenemos unas convicciones religiosas, morales y éticas, ¿no? Pero es que ellos son así, es que lo han hecho siempre. Es que las fotografías que hemos podido ver estos días en las redes no solo se correspondían con este hecho macabro y miserable, se correspondían con lo que han hecho toda su vida, abriendo cadáveres, exponiendo monjas, orinando encima de sus cadáveres, como ocurrió con algunos de nuestros caídos en los días previos al alzamiento militar, porque son así, porque son la vergüenza miserable y la canalla llevada al Parlamento, al gobierno y a la televisión. Bueno, pues yo lo que digo es que espero que más tarde que pronto pues cumplan o sean juzgados. Esto desde luego va a un sumario que a mí no se me olvida, y en todo caso a un sumario mucho más allá, que es el sumario eterno, el sumario donde les guste o no les guste van a tener que pasar por el tribunal sin apelaciones, donde alguien les juzgará. Yo aspiro a que antes que ocurra eso les podamos juzgar los humanos también y darles lo que les corresponde en justicia, ¿no? Pero para eso, como decíamos hace un momento, pues la situación no es la mejor, no estamos en la mejor de las situaciones, nos persiguen, nos acusan, nos atacan en todos los frentes, se pretenden las ilegalizaciones, se pretende la destrucción de determinadas fuentes de información o determinadas asociaciones como la Fundación Francisco Franco, y otras de parecida naturaleza que irán detrás por los mismos argumentos, y ante eso pues hay dos posturas, ¿no? La postura de los que lo aplauden y la postura de los que llaman al notario, levantan acta de lo que está pasando y protestan con un dedo tímido, diciendo que eso no debería ser así. Y luego hay una tercera postura que es la misma que la primera, pero con cara de cerdo y con cara de cobarde, que es la que se corresponde con la derecha traidora habitual, blandita de toda la vida, que es que se pronuncian a lo que les digan con tal de mantener 10 minutos más la vida en unos casos, la posición en otros, o su perfil bajo de demócratas de toda la vida, ¿no? Como cuando Ojo, Martín, perdona, a esa derecha cobarde es a la que muchos descamisados azules votan. Que no se nos olvide. Por supuesto que sí, pero bueno, ahora cada vez yo creo que más los descamisados azules estarán más en la otra derecha. Me da igual, si son los dados igual. Son los dos, pero al menos unos los cormoranes y los del diccionario.
Correcto, pero algunos al menos los del diccionario están llevando adelante algunos proyectos y hay que ser serio si somos capaces de reconocerle al Frente Obrero en determinadas ocasiones la coincidencia con determinados postulados, o somos capaces de coincidir con Armesilla, que es marxista, con otros postulados, o somos capaces de coincidir con otras, o yo por lo menos coincido con las tesis respecto al reconocimiento de Palestina como nación, y eso lo hacen fundamentalmente las izquierdas, pues cuando eso ocurra en el lado derecho, tengo que reconocer que otras cosas no, pero en eso, en la memoria democrática, en la memoria histórica, la única fuerza parlamentaria que está haciendo alguna cosa, pues es la de Vox. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Vale, y es un reconocimiento que no implica ni mucho menos la coincidencia ideológica, ¿no? Pero la otra no, la otra es la que ha llevado a los tribunales, ha llevado al Congreso, ha llevado al reconocimiento, a la condena del régimen de sus papás, de sus abuelos, de los muchos que están enterrados, de los 7 fundadores de su partido, que eran todos ministros franquistas, y bueno, ese no tiene nombre, o sea, eso otro no tiene nombre. Por eso digo que es cobarde. Esa derecha liberal, esa derecha blanda, esa derecha que tiene en sus manos, por ejemplo, impedir proteger el Valle de los Caídos con una simple declaración administrativa. Pero la señora Ayuso no se va a mojar. No, porque esa es la derecha, porque es de ese tipo de derecha. Entonces, ese es el planteamiento. ¿Qué más se puede hacer? Pues obviamente llegará un momento. Tú decías hace un rato, ¿qué hay que hacer? Hombre, ante el derrumbamiento, la voladura de la basílica, pues efectivamente llegará por lo menos la hora de hacer actos, no sé cómo definirlos, pero aunque te cueste, aunque sepas que no lo vas a impedir, habrá que hacerlos, ¿no? Sí, no des ideas de qué hacerlo, por si luego lo podemos hacer. Claro. Pero ya somos lo bastante subversivos como para que encima estén los señores de la Brigada de Información por aquí tomando... Y Danilo, que nos estará mirando. Hola, Danilo. Por cierto, no lo hemos saludado hoy. Danilo, un beso. Buenas tardes, Danilo. Te he echado de menos con lo del reportaje de Valle de los Caídos. Le has pasado los trastos a otra sinvergüenza. Hola, Danilo. Hola, Danilo. No era de tu periódico, era de otro periódico, la golfa que escribió el reportaje, la crónica del Valle de los Caídos. No sé qué estarías haciendo tú. Estarías viéndote en nuestros programas, Danilo. Encantado de saludarte. Pero sí, efectivamente, el tema es ese, ¿no? Dices, bueno, pues son unos miserables. Hay pocas cosas que hacer, excepto mantenerte en la tesis de que son unos miserables, en afirmarlo, en plantarles cara y en seguir denunciándolo. Y en algún momento, efectivamente, pues habrá que tomar unas medidas que por lo menos impliquen, como digo, la significación de lo que hacemos. Sí, pero ¿sabes lo que ocurre, Martín? Que llevamos tanto tiempo con el tema del Valle de los Caídos, con el tema de que hay que impedir que saquen a Franco, que hay que impedir a José Antonio. A José Antonio le han dado el paseo hasta la Sacramental de San Isidro, Franco está en Mingo Rubio, y al final desacralizarán el Valle de los Caídos, volarán la cruz, etc, y nosotros seguiremos mirando el dedo. Bueno, es lo que te decía, que hay que ir incrementando las cosas que hay que hacer. Tú, como sabes, en ese último movimiento, en ese quinto movimiento de los restos del jefe, pues se produjeron unas detenciones y yo estaba allí. Entre ellas la tuya, efectivamente. Por eso digo, yo estaba allí, pues llega un momento en que dices, hay que hacer por lo menos acciones emblemáticas. ¿Tiene algún sentido? Ninguno. El pasarse 48 horas o 24 o 10 horas en un calabozo sabiendo que ni ellos tienen nada que sostener, ni tú nada que ganar, no hay que hacerlo. Es emblemático. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Y cada cosa... Pero el tema es, no hay que hacerlo a nivel de Martín, no hay que hacerlo a nivel de los 14 de Blanquerna. Yo no busco héroes, no busco mártires, busco que nuestras organizaciones se planten de una puñetera vez y actúen como debemos actuar. Todos a una, como una falange romana. Ya, pero que insisto que todo eso, las falanges estaban allí aquel día y las detenciones fueron expresamente realizadas a dedo porque así les convenía. Porque señaladas. Porque hubieran podido detener a 40, a 30, a todos nuestros jefes, como han ocurrido en otras ocasiones, o podrían haberse subido. Y no se hizo y se buscó la cara mediática otras veces y el apellido mediático. Y todos los que estuvimos allí fuimos testigos de cómo fueron.
Y otras veces se suben al escenario de un acto electoral y A denuncian identificaros a todos, a a identificar identificar a a todos y a Norberto, denunciar a a Denis, Norberto, a los que efectivamente. estaban ahí enfrente, porque les da igual, porque cada uno tiene su objetivo y nosotros lo único que tenemos que hacer es estar siempre donde hay que estar e ir elevando en la medida en que podamos, ir elevando la parte testimonial. Si algún día deja de ser testimonial será porque nuestras fuerzas se hayan incrementado, pero hoy por hoy no es así. Bueno, pues desgraciadamente nos tenemos que limitar a la parte más testimonial, pero estaremos ahí y seguiremos diciendo lo que hay que decir. Yo la única cosa que a ese respecto digo y que me llama la atención es que empieza a haber lugares donde probablemente no es la mejor forma, pero empieza a haber lugares donde un día en Salou, pues te ponen un cara al sol en una discoteca y la gente se lo sabe. Y dices, a mí me gusta eso. No, no me gusta, pero hay una parte que sí me gusta. Me gusta que han encontrado dos elementos. Uno, el de la revolución, ¿no? El de decir, esto es lo que te molesta, pues toma 2 tazas. El segundo, que se lo saben y son Eso. jovencitos. Lo que quiere decir que algo está pasando en algunos sitios. El otro elemento que estábamos hablando hoy en este bloque, que es el de el cara al sol, pues estoy convencido de que el mero hecho de que un profesor plantee la idea de decir, oye, ¿por qué están siendo perseguidos este himno? Vamos a oírlo, vamos a leerlo, vamos a ver qué dicen sus palabras, cuál es la parte subversiva, ¿no? Voy a comprar, porque no es una noticia anecdótica, es una noticia que tiene todos los ingredientes que acabas de decir. Aunque la han presentado, hay mucha gente que no se ha enterado de esto, ¿no? Pero la han presentado como que una profesora pues llegó allí, puso el cara al sol y obligó más o menos que a los chavales de su clase a cantarlo. La historia es que estaban hablando de la guerra civil y un chaval puso el cara al sol en su tablet. Sí. Y entonces cuando sonó el cara al sol, y claro, unos se lo sabían, otros se reían, otros decían ¿qué es esto? Pues dijo la profesora, bueno, pues vamos a ponerla bien. Y entonces puso el cara al sol con la letra para que todo el mundo viera lo que era. Algunos lo cantaron, otros no lo cantaron. Y claro, pues quedó en una anécdota más de una clase de historia en la cual se está hablando de la guerra civil. Evidentemente, de ahí, pues no se lo dijeron a sus padres, no sé si unos indignadísimos los hijos o simplemente como comentario, pero sí que las AMPAs, esos cánceres de los colegios, que son las asociaciones de padres y madres de alumnos, en otros casos hacen labores muy importantes, pero cuando son de tema de política siempre está claro de qué pie cojea. Pues entonces empezaron a elevar quejas a la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Educación, y tengo por aquí la noticia que es que además dice, para criticar a la profesora, que la profesora, bueno, aparte de hacer esto que os he comentado, dijo que se puso el cara al sol y dijo que no todo lo del franquismo había sido malo y que de hecho la enseñanza pública se aceleró, se impulsó y esto era en un sitio público. En el colegio, exactamente, voy a deciros el nombre, el Colegio Público San Claudio de León. Y que precisamente pues, la educación pública se potenció en el franquismo y estos colegios existen gracias a esa educación pública. Pues eso todavía les pareció más indignante que relacionaran con el franquismo la educación, porque como parece que en el franquismo la gente tenía que ser analfabeto, tenían que estar forzados y todo a raíz de eso, de que un chaval puso el cara al sol. Con lo que habéis dicho, y ahora ya os dejo también que mencionéis, 2 cosillas que quiero apuntar. Efectivamente, Vox está haciendo más de lo que había hecho el Partido Popular, no hay ninguna duda. También es cierto que siempre lo intenta hacer con su complejillo. Dice, no, vamos a quitar la ley de memoria democrática y vamos a hacer una ley de concordia. ¿Qué coño ley de concordia? Si aquí no hace falta ninguna ley de concordia, si la concordia ya estaba, yo estaba haciendo memoria cuando yo iba al colegio hasta que fallece Franco, yo no sé en ese colegio quién eran los hijos de un bando y los hijos del otro, y jugábamos al fútbol juntos y cuando ya empecé en otro colegio, pues como ya empezó la transición, evidentemente ya aquí ya empezó todo el mundo a saber de qué pie cojeaba, pero aún así había algunos que sus padres eran de un bando y otros del otro y nos llevábamos perfectamente. Y yo creo que ahora mismo, sin embargo, desgraciadamente, todos los chavales están marcados de alguna manera por la política de cómo les cuentan en casa, desgraciadamente la mayoría de la gente de izquierdas, unas cosas y los otros no se atreven a transmitirlo a sus compañeros. Es decir, el tema de la educación lo están llevando a un grado extremo de ya incluso perseguir que las clases de historia no es que se cuente la verdad, sino simplemente que comentes cosas que forman parte de esas lecciones. Y luego mencionaba Martín con muy buen criterio que el problema ya no es
que estos tipos profanen. El problema es que eso le encanta a su gente. Si estos tíos profanan es porque tienen por ahí algunos estudios en los cuales saben que les votan más por profanar tumbas, lo cual para mí convierte peor en su rebaño que a los propios que profanan. Porque si un tío dice voy a profanar a ver cómo sale y me sale mal, pues a lo mejor no profano más. Pero el que dice no sé si votar a estos o no, ay sí, que han profanado a Franco, voy a votar, que han profanado a José Antonio, que han profanado ahora mismo esos huesos y calaveras que hemos visto antes. Eso, el problema es la gente que tienen. Y luego, lo último ya que iba a decir, solo he mencionado Currita, es lo de la derecha. Yo lo he comentado estos días en redes. Esas imágenes que hemos estado poniendo no se habrían hecho posibles, no se habrían dado, si se hubieran cumplido cualquiera de estas tres cosas. Primero, que Aznar no hubiera condenado el alzamiento nacional un 20 de noviembre de 2002. Segundo, que si Rajoy hubiera, como había prometido, derogado la ley de memoria histórica. Y tercero, si Isabel Díaz Ayuso hubiera decretado bien de interés cultural el Valle de los Caídos. Por cierto, ayer vi yo el reportaje, hasta ayer no había podido verlo, la primera parte, y me ha parecido magnífico y lo recomiendo a todo el mundo. Perdóname, Currita. Dime. No, nada, lo que te iba a decir es eso, que es que a mí me hierve la sangre con toda esta situación, me jode que me utilicen de tonto útil. Y es lo que hace el gobierno con nosotros. Cada vez que le van mal las encuestas, cada vez que tienen un problema muy serio que tienen que tapar, o sanciona a Falange, o sacan a Franco del Valle, o sacan a José Antonio del Valle, o se va el hijo de su madre a hacerse una foto vestido de forense del CSI americano delante de unas calaveras y de unos huesos. A mí eso me parece indigno. Ninguna rata, ningún estadista, ningún jefe de gobierno se permitiría posar así si realmente estuviera buscando el voto de alguien. Lo que están haciendo es tapar su porquería. Y nos utilizan a nosotros. Y mañana tendremos alguna concentración o pondremos alguna mesa y nos reventarán la cara a tortas y saldremos diciendo en telediarios y en no sé qué, saldrán ellos diciendo y abriendo el telediario que nosotros somos los que hemos agredido a fulano, a zutano o a mengano, aunque tengamos los ojos en la mano. Eso está más claro que el agua. Dicho esto, ¿la culpa de que todo esto esté pasando de quién es? Pues de los medios de comunicación, de la sociedad en general, que les importa entre cero y nada la situación de la ley de memoria democrática, el Tribunal Supremo y todo lo que nos puedan aplicar. Todas las leyes que vayan en nuestra contra les va a dar exactamente igual. España se ha convertido en un país de burgueses que lo único que interesa es que no falle Netflix, que no falle Internet y que no falle el dinero para la cocaína o el porro del fin de semana. Pero ¿sabes qué pasa, Currita? Que incluso en ese caso, que tienes razón, que la importancia que le da todo un par de generaciones a todo esto es entre 0 y -10, se terminará volviendo contra ellos, porque estas leyes son se lo comen todo. Es decir, cuando hemos empezado a jugar con la transexualidad y con la LGTBI+, 45, y cuando hemos empezado todas estas historias, ¿qué ha terminado pasando? Que se retuerce tanto la línea que terminas provocando un cortocircuito, y entonces las feministas no quieren saber de no sé quién porque ya has borrado a la mujer, porque has hecho no sé cuánto, los transexuales ya no son mujeres ni hombres ni no sé cuánto porque me compiten en la... Es decir, la aberración se retuerce tanto que te termina afectando. Bueno, pues va a pasar con la ley de memoria democrática, porque algún día alguien, como esta profesora de León, de la que ignoro su ideología parcial o ninguna, pues un día cree que en lo que se llama la libertad de cátedra, ¿verdad? Que no la respetan. Que no la respeta nadie y está escribiendo, está planteando, incluso en tono de sabe Dios, si era un tono de crítica, le da igual, porque el mero hecho de ponerla le puede suponer una sanción y quizá la pérdida del empleo, ¿no? Cuando una individua, una cosa, se presenta ante un cajero con barba, falda y no sé qué, y le dice a la cajera que es una mujer y que quiere su empleo, pues aquella mujer que no sabía cómo dirigirse a ella porque ella era él era la barba era no sé quién, pues le cuesta el despido. Entonces, cuando estas cosas llegan a la sociedad y se vuelven
tan tarados que al final no hay nada. Entonces cuando descubrirán lo de aquel famoso poema, ¿no? Es decir, que cuando vinieron a por mí, a ti no te importaba. Bueno, pues ahora es a por ti, a por quien viene, y ya no tienes a nadie Y no tienes a nadie, a quien te efectivamente. defienda. Así Pero que, el problema es, ¿qué va a ser de esta sociedad? Si hasta gente como yo lo que está diciendo es, si hay que ir a una guerra, yo me quedo en el sofá. claro. Eso va a ser el segundo tema que vamos a tratar. Sí, sí. Para cerrar que bueno, para cerrarlo, que es imposible cerrarlo, porque podríamos estar hablando horas y días de todo lo que está ocurriendo, sí que me gustaría el que me dierais muy brevemente lo que estaba apuntando Martín. Si a esto se le puede ver un lado positivo, ya sabéis que yo soy muy optimista, así me va en la vida, pero a veces excesivamente optimista, pero es cierto que, por ejemplo, jamás se ha leído tanto, se ha hablado tanto de José Antonio como en las semanas o meses o previas o posteriores a su profanación. Luego también hemos sabido, o yo creo que de alguna manera más o menos inteligente y tal, pues también aprovechar las siguientes elecciones que se han celebrado, pues para centrar también la figura en una serie de cosas, una serie de propaganda, que si aquello de los autobuses, etcétera, la publicidad tal, para hacer hincapié. Y durante este tiempo se ha normalizado, si me permitís, no me gusta esa palabra, pero se ha normalizado porque, claro, ser falangista no es nada anormal. Desgraciadamente es anormal porque no es normal, pero no es anormal en el sentido peyorativo. Se ha normalizado que haya gente falangista y que defienda sus ideas y que luche por lo que es. Pasó algo muy parecido cuando se profanó la tumba del general Franco, que lo mismo, hay mucha gente empezó a interesarse lo que había pasado y cuando le dio más que ver sobre Franco en concreto, que también, sino sobre el franquismo y sus logros, pues ha enterado en muchas cosas, ¿no? Y entonces la pregunta que os iba a hacer es ¿se puede sacar, como decía Martín Currita, un lado positivo a esto de mientras sigan poniendo el foco de atención en gente ahora mismo casi insignificante para derribar el sistema como podemos ser nosotros, no solo los falangistas, sino los patriotas de verdad en general? Eso es positivo porque hay gente que se está acercando, como decía Martín, o bien por el rechazo. Yo siempre lo digo, muchos jóvenes no saben lo que son, pero sí saben lo que no son. No son de esta mierda que hay ahora mismo. Se nos pueda digamos, podemos absorber ese interés del español medio que antes no tenía ningún interés porque no sabía ni que existíamos, Currita. Puede ser lo positivo de este aspecto. Ya que nos oprimen, que esa opresión nos sirva un poquito para decir, a ver a quién insultan, que con ese estoy yo. Yo creo que los falangistas, como somos masocas, ante estas situaciones nos crecemos. Y ese engorde que nos supone el sufrimiento hace que demos más la cara, que estemos en programas como estos, que tú estés junto con Martín en 17 tertulias, 17 intervenciones, y eso es lo que hace que al final nuestro ideario llegue. Pero es que quema, es que cansa, es que no es fácil decirle a la gente que es tonta, que está equivocada y que le han lavado el cerebro. Y lamento decirlo tan abiertamente y tan claramente, yo no soy tan civilina ni tan diplomática como vosotros, pero es que la gente está abducida, coño. Y hay que hacérselo ver. Tú no piensas por ti mismo, piensa por lo que te están metiendo y el mensaje que te están metiendo en las televisiones, en las redes sociales y en los medios de comunicación a los que tienes acceso y ya está, así es que no hay más. Y gracias a eso, como nosotros nos crecemos como si fuéramos Agustina de Aragón, pues nuestro esfuerzo nos está llevando. ¿Que conseguiremos algo? No lo sé, pero somos cazurros, somos testarudos y seguimos intentándolo. No lo veo ni tan fácil ni desde luego tan bonito. No, fácil no es, pero recordemos al jefe, bienaventurados en los tiempos difíciles porque ellos nos harán la depuración de los cobardes. Sí. Martín, yo creo que, lo has dicho muy claro antes, es que además se sabe en el cara del sol, eso para mí es importante. Hay dos vertientes y no estoy tan seguro de cuál es la que va a prevalecer. Una vertiente es esta, la que yo acabo de decir, en la que la propia rebeldía, la propia negación de la imposición
hace que te vuelvas a saber esto de qué va, quiénes son, por qué son malditos y que termines leyendo o enterando de determinadas cosas. Pero luego hay una segunda perversión que tiene muchos más medios que nosotros y ese es el problema. Habéis leído seguramente que próximamente, probablemente en el próximo curso, ya va a ser obligatoria una asignatura de interpretación del franquismo en no creo que entre en esta primera, porque dependerá de las comunidades autónomas, pero terminará entrando. Y alguien decía, bueno, mira, pues a lo mejor generas una vez más la inquietud suficiente para valorar determinados personajes. Pues no lo creo, porque cuando a ti te ponen delante, primero es colegio, y como es colegio, lo que te pongan delante te aburre soberanamente, te cuenten lo que te cuenten de manera mayoritaria. Pero si además lo que te ponen es el engendro de un personaje o de una época o de una organización o de un estilo de vida bueno, pues que es odiable, que es perseguible y que es de todo punto rechazable, pues hay que tener mucha fuerza y mucha convicción para poder combatir todo eso. Ahora, sí, se van a producir algunos puntuales casos en los que alguien no se crea todo eso. Yo soy de esa gente que cuando lee un documento y lee una versión y ve al pie de página una obra en la que se dice que fulanito decía esto, pues te termina comprando la obra, se te va viendo a verla y termina diciendo, ay pájaro, que has hecho una cita pero te has comido la otra mitad, ¿no? Y o sea, puede ocurrir, pero eso es minoritario. Lo grave va a ser lo otro, ¿no? Lo grave va a ser que sí, que se va a hacer esto como se hizo pues con el Holocausto o con la Europa de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde por extensión cualquiera que hubiera apoyado al bando del eje, pues se ha convertido poco a poco, paulatinamente, o sea, pasamos de perseguir al nazismo y a sus crímenes, el Holocausto y no sé qué, a hacer extensivo esto a cualquiera que hubiera peleado a su lado, ya fueran italianos, japoneses, finlandeses, españoles o croatas. ¿Por qué? Pues porque es machaconamente repetido una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y me temo que eso es lo mismo que va a pasar primero con el franquismo por definición y después por extensión, como acabo de explicar con lo demás, pues con todas las épocas que le dieron supuestamente cobertura. Y una de ellas sería esa falacia de que la cobertura principal se la dio Falange, que no solo no es verdad, sino que responde además a una versión interesada. Es bueno entender por qué hay una versión interesada, porque a nadie le importaría que se hablara de Falange si no les preocupara Falange. Es decir, el foco que están poniendo en que se identifique lo uno con lo otro y en identificar que el régimen y sus características, que tuvo claras partes diferenciadas como todos los regímenes y que de alguna forma su parte más azul acaba en el 57, es decir, un cuarto de hora después de haber acabado la guerra prácticamente, pero sin embargo tienen mucho interés en que se identifique todo lo que de maldad le adjudican al régimen con el falangismo imperante. Coño, si no les importara lo que pueda significar Falange, no lo harían. Se centrarían en Franco, se centrarían en el régimen, en cómo fueron y tal. Pero sin embargo vienen a por nosotros. Esa es la parte que de alguna forma me genera esperanza. Si te preocupa, es que lo estamos haciendo bien. Y ahí sí coincido con Currita, el trabajo que hacemos en este programa, el trabajo que hacemos los que participamos en tertulias de todo tipo, clase y condición, el trabajo de que dicen, es que vas y te has sentado con el de Vox. Yo me siento con el diablo si el diablo es mínimamente respetuoso y sobre todo me permite contarle a sus diablesas y a sus diabletes el mensaje que yo le quiero dar. Una cosa es que yo me siente con ellos, otra cosa es que les dé la mano o me vaya con ellos de cañas. Pero claro que me voy a sentar con ellos y claro que voy a discutir y voy a hacer propaganda y voy a propagar nuestro mensaje. Porque es la única manera de generar esa duda, ese mecanismo de decir, joder, a mí esto me interesa, yo quiero saber más de lo que me quieren contar estos tíos, ¿no? Pero además contado por nosotros, en primera persona, nada de contados por ellos, porque como bien dice Martín, cuando empiecen a partir de septiembre y octubre a decirles a los críos que Franco era el coco, que todo el régimen del 39 al 75 era poco menos que un gulag ruso, pues es que los críos van a acabar más agilipollados perdidos de lo que están hoy en día. Entonces, Pues, yo cada vez que intento tocar este tema con alguien, lo primero que me dicen es que España es el segundo país que tiene más fosas comunes. Mentira cochina, ¿dónde te dejas tú las fosas de la Unión Europea, perdón, de Rusia? No, ¿Dónde te las dejas tú? pero es que además el mensaje es mucho más torticero, porque imagínate que fuera verdad que España es el segundo país con mayor número de fosas comunes. Imagínate que fuera verdad. ¿Y?
porque eso no significa más que hay mucha gente enterrada. La maldad de eso no está en que haya gente enterrada, sino que nos dejamos Sino mucha en gente el muy lenguaje, contenta. efectivamente. Claro, Entre lo otras que cosas, porque muchos de nosotros conocemos que cada vez que están desenterrando esas fosas comunes se encuentran claro, con esas el capsulas 65% y de las veces. vuelven a tapar y El no dicen nada. 65% Pero de la las veces. subvención se la guardan en el bolsillo. Claro. Por eso digo que el 65% de las veces se han encontrado con que no esperaban encontrarse lo que se han encontrado, que son generalmente personas caídas o asesinadas o en el frente del bando nacional. Y esas no les interesan porque esas, como tú bien dices, no puntúan, porque no sirven para su relato y porque además descuenta pasta de las subvenciones y de los pagos para memoria democrática, ¿no? Entonces, España, perdón, sí, no iba a decir que eso, que a mí que haya muchas o pocas cunetas, lo único que significaría es hemos dejado mucha gente en una batalla fratricida, más un montón de asesinos que estaban sueltos y que algunos de ellos, gracias a Dios, fueron ejecutados y otros, desgraciadamente, fueron permutados por penas que luego dejaron de cumplir. Pero la pero realidad. ejecutados después de estar ajusticiados. Hombre, claro, naturalmente. Es que sabes la gracia de todo esto, que los que pueden decir, los que dicen, no es que yo estoy buscando a fulano y a mengano, porque tiene que estar aquí. ¿Sabes por qué saben que tiene que estar aquí? Porque Porque se efectivamente la levantan. inmensa mayoría de las veces hay un acta que dice lo que se ha hecho, el juicio, la sentencia y tal. Te podrá gustar más Es más, si no fuera así, no se habrían empeñado en hacer algo mucho más importante, que es darle la nulidad legal a todas las sentencias producidas en aquel momento. Eso Porque es. claro, no les vale con decir, no, tienen que decir, no, es que además fue porque eran fachas y los fachas te condenan por las buenas. No, amigo mío, no. Yo soy capaz, yo lo he dicho muchas veces, yo acepto el reto. Pongas encima de la mesa las sentencias, pongas encima de la mesa las causas por las que fueron ejecutados unos y otros, pongamos encima de la mesa las barbaridades que seguro que hicieron a título personal también unos y otros y hagamos la comparación que usted quiera. Porque no la resisten, porque como lo he contado muchas veces, o sea, es muy difícil comparar a que te lleguen a la casa de tu bisabuelo un 23 de agosto del 36, recién empezada la contienda, que te saquen por la noche de casa en bata, que te lleven a un paredón, a una tapia del cementerio de Almudena y te peguen 23 tiros. Dices, ¿esto contra qué lo compara usted, señor mío? ¿Contra qué lo compara usted? Esto tiene que ver con que tú ajusticies al asesino de tal o al asesino de cual, o que al tipo que lo denunció. No resiste No comparación alguna. resiste comparación Unos con fueron ajusticiados Claro. y condenados y otros fueron asesinados Claro, vilmente. No hay con más, si es que no hay independencia más. de que obviamente en ambos casos, pues habrá tipos Se que cometieron, efectivamente, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, cometerían lo que cometieran. Pero hasta en eso soy capaz de decir esto que va, es un problema de números. Hagamos también esa comparación. A ver cuántos cayeron en esa desgracia del aprovechamiento marginal de un lado y cuántos lo metieron como mecanismo permanente de conducta. A ver quiénes tenían checas y quiénes no. A ver quiénes coleccionaban cadáveres vivos hasta que los mataban y quienes no, porque es que es muy distinta una relación de la siguiente. Y nos quieren convencer, es otro de los mecanismos, nos quieren convencer de la existencia de campos de concentración, porque quieren equipararlo a las checas, porque necesitan tener elementos de comparación para que su discurso no se caiga por sí solo cuando se cae por sí ahí, solo. ahí es donde tenemos que entrar nosotros. Ahí es donde tenemos que hacernos Claro. fuertes y ahí es donde tenemos que defender nuestro mensaje y decirles, no, señores, esto se produjo por esta serie de crímenes que ustedes o estos señores cometieron. Y ese es el mensaje que tenemos que transmitir y con el que tenemos que Hemos visto luchar. como el canalla del ministro canario este que tenemos ahí se ha inventado el otro día, sin temblarle el pulso, se ha inventado la existencia de unos campos de concentración para homosexuales en la España de Franco. Hace falta ser miserable, porque eso que él llama campos de concentración son prisiones. Esas prisiones que usted menciona, con trabajos forzados, efectivamente, el mismo mecanismo que se empleó en el Valle de los Caídos. La redención de penas por el trabajo, por cierto, sistema que está vigente en la actualidad, que sigue estando en la actualidad vigente, donde entonces en el Valle de los Caídos, por cada día trabajado, te contabilizaban 6 y en general, a toda norma, por cada día trabajado te contabilizan 2. Por eso la gente pedía ir a ese tipo de campos. Nunca te concentraron por tu condición sexual. Otra cosa es que siendo maricón, además seas un delincuente, pero la razón es que eres un delincuente, no que seas maricón. Que
porque entre otras cosas nadie te preguntaba por ello. El mundo entero ha estado históricamente lleno de homosexuales de todo tipo, entero, desde intelectuales hasta militares, hasta gentes de todo tipo, ¿no? Yo muchas veces Oye, recuerdo... y en nuestras filas los hay, los ha habido y los habrá, y no nos Habrá. ha importado Y absolutamente nada. no te cuento en las de nuevas generaciones, que lo raro es encontrar a uno que no lo sea, ¿sabes? Es decir, y eso no tiene más trascendencia que el asco que te pueda producir el que alguien quiera hacer de eso la normalidad más absoluta. Pero nunca ha supuesto nunca un elemento de selección. Me preguntaban en la última campaña de europeas, lo he contado alguna vez, estando en el escenario, cuando íbamos a tener el último acto, el acto de cierre de campaña, vinieron dos individuos que se hacían pasar por periodistas, porque si fueran periodistas no preguntarían las cosas que me preguntaban, en el que la pregunta estrella era, las campañas europeas y tal, oiga, ¿en este local puede haber homosexuales? Hablaban del lugar, el teatro municipal donde pudimos hacer aquel local. Y claro, se te queda una cara diciendo, la primera pregunta que te viene a la cara es, oiga, ¿usted le pregunta esto a todos los partidos políticos que se presentan a estas contiendas? O sea, usted va al de Sumar y al otro, tal, dice, oiga, ¿aquí hay homosexuales? Le pregunta esto. Y la segunda es, ¿y lo saben? Porque si ellos lo saben, que sí que están allí, es porque en algún sitio de la puerta les preguntan si son homosexuales o no. En la nuestra no. En la nuestra no tengo ni idea de si hay o no hay homosexuales, porque la gente no viene porque sean homosexuales. La gente viene, se presenta en la puerta, entra a un acto político y si coincide con lo nuestro, estupendo. Y si no, también nadie le ha preguntado si son homosexuales. Efectivamente, aunque no Claro, coincida, pasa, se sienta, escucha respetuosamente y y se punto ha acabado pelota. y no hay ningún problema. Esa es la gran diferencia. Yo se lo pregunté y le digo, los demás te han contestado, pero es que el problema, ¿sabes qué es? Que a los demás no les han preguntado. Porque estaría gracioso que les hicieran la misma pregunta y les hicieran la misma valoración, tratando de encontrar la misma cosa y encima les contestaran que sí. Porque dirían, coño, que hace usted un control de tendencia sexual a la entrada de la puerta, porque entonces, y soy yo, el homófobo y el perseguidor. Joder. Pues vamos a cambiar de tema porque vamos a tener que hablarlo muchas más veces porque va a haber más profanaciones, va a haber más persecución, va a haber más avances con la Ley de Memoria Democrática. Como hemos comentado muchas veces, no solamente lo hacen como cortina de humo, sino lo hacen porque les encanta y porque disfrutan con ello y porque les sale rentable. Los otros temas que vamos a tratar están relacionados también con esa manipulación mediática de los medios de comunicación, de los colegios, de los políticos. Y entonces están haciendo un cambio radical en la mentalidad de los europeos en general y de los españoles muy en particular. Aquí, lo estábamos comentando antes de entrar en antena, cuando hasta hace poco atacaba el Estado Islámico en cualquier ciudad europea, había decenas de muertos, con atropellos, con bombas, con ametrallamientos, y la respuesta que había que darle a esos ataques terroristas era de mucha paz, muchos ositos de peluche, muchos cantar el Imagín, mucho encender luces, pero para nada ningún acto de violencia. Esto es lo que quieren, esto además lo malo es que beneficia a la extrema derecha, es bla, 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 bla. Pero Cuando no se tapaban, ¿eh? Ojo, que sí, muchos de estos actos de terror se han pero desde tapado. hace 2 años para acá ese pacifismo falso, hipócrita y demoledor de la conciencia de las sociedades se ha convertido en un militarismo, pero claro, orientado a lo que queramos que sea el militarismo. Todos sabemos que ahora mismo pues hay dos, por así decirlo, dos guerras en curso. Hay mucho más, pero claro, solamente nos hablan de dos en concreto, en las cuales hay unos buenos y malos claramente manifestados por el régimen del 78 en particular y por todo el sistema en general, y entonces ahí sí que hay que ser beligerante. Como no tenemos mucho tiempo, entonces no me quiero enrollar demasiado, pero ha salido estos días una encuesta, quería centrarme en ella, pero solamente os voy a dar algunos de los datos. Y los datos era de cómo respondían los españoles a esa encuesta, si estarían dispuestos a luchar por su país en caso de guerra. Un 53% de los españoles no está dispuesto a luchar por España en caso de guerra. El 18% no sabe o no contesta, será lo que tenga que hacer ese día, y solo el 29% lo harían, en este caso diría, lo haríamos, y además personalmente a mí muchos me parecen tras 5 décadas del régimen de 78. Otra noticia relacionada con esto es que toda la Unión Europea, todos los países que pertenecen a la OTAN o a los que están metiendo en la OTAN con calzador, están presionando ahora mismo a que hay que ir una guerra contra Rusia.
porque sí, porque hay que ir. Entonces, claro, ya me temo yo que estos que estemos dispuestos a luchar por nuestra patria, lo que quieran es enrolarnos de alguna manera para luego meternos en un camión y que aparezcamos en el Donbass, ¿no? Y luego el otro tema que está relacionado con esto, que lo hemos titulado, es si los países tienen derecho a defenderse y si existe la legítima defensa, igual que si los particulares, es que igual que hemos visto que hay naciones o hay sociedades o hay ideologías que no tenemos ningún derecho a ejercer la legítima defensa, sí que hay otras naciones a las cuales no les puedes ni toser ni estornudar, ni porque el momento que les quitas o les cortas una uña, pues ya tienen motivos para estar durante más de 6 meses bombardeando a población civil, causando decenas de miles de muertos, la mayoría de ellos mujeres y niños, y como se te ocurra decir que eso no se debe hacer, entonces pues ya te ponen la pegatina, en este caso de antisemita, aunque tan semitas sean unos como los otros, los que están en Gaza siendo palestinos como los que están en Gaza siendo ahora israelíes, que en realidad muchos no son israelíes, porque, bueno, no vamos a extendernos demasiado en ese tema. Y entonces eso está claro. Y luego el otro tema que es relacionado con este, es que si queréis empezamos por aquí, es, sin entrarnos demasiado, porque, repito, no queda mucho tiempo, es esa legítima defensa que también nos han quitado, en concreto aquí a los españoles. Ha habido 2 casos paradigmáticos en esta misma semana. Uno es el librero de Ciudad Real, que todos conocen el caso porque ha sido el más conocido de que están intentando entrar en su casa un sujeto con no sé cuántos antecedentes penales y una motosierra. Entonces él, que tiene una escopeta, le pega un tiro y lo mata, y le pueden caer hasta 7 años de prisión y tropecientos mil euros de multa, teniendo 81 años. Y ese otro caso que se ha sabido menos es de alguien que estaba un fulano quemándole la casa con él dentro, y cuando saca una lanza para evitar que, dicen que para abrir y poder salir por ahí, otros para evitar que su casa fuera quemada con él dentro, pues hiere de muerte a la persona que estaba quemando su casa con él dentro y le han caído 2 años y pico de cárcel. Esa es la situación actual. Dependiendo de quién sea, te puedes defender o no, dependiendo contra quién te defiendas, te puedes defender o no, y además, como intentes decir esto en un entorno de si el delincuente en casos particulares es inmigrante, encima eres un racista y un xenófobo, y si lo que quieres es decir que hay unas naciones que tienen derecho a defenderse y no les dejan, entonces eres un fascista, por supuesto, un antisemita, etcétera. Currita, es esa manipulación de los medios de comunicación, de los políticos y demás, que están yendo hasta lo que sí ha reconocido siempre toda la humanidad, que es la defensa propia, ¿no? Correcto. Yo, empezando por lo primero que has dicho, ir a la mucho guerra. porque son poco tiempo, pero por supuesto hablad de lo que queráis. Ir a la guerra, a defender el territorio y la unidad de la patria, perfecto. Ir a la guerra a defender a Ucrania o a defender a Israel, jamás. Que vayan los señores de la OTAN, y yo sigo diciendo que OTAN no va a ser fuera. Y desde luego, España es un estado fallido donde no hay separación de poderes, donde la justicia no es justicia, una justicia tardía no es justicia, y lo que han hecho con este señor de 81 años o el otro señor que defendía su vida y su casa, su propiedad privada, que debe ser inalienable, no es justicia. Y hay que acabar con el jurado popular. Ya está, no hay más. Breve, conciso y concreto. Pues Martín, empieza por el que quieras. O la defensa, la defensa propia, a nivel particular, dependiendo quién seas y contra quién la emplees, o la defensa de las naciones. Digo que efectivamente es el mismo caso, que es un caso de llevado al territorio o llevado al territorio de nación o llevado al caso particular, que es el derecho a la defensa propia en virtud de quién seas y de quién no seas y de cómo se haya construido el relato. Estos 2 señores que tú has mencionado tienen un problema que Currita también ha señalado, y es que han sido juzgados por un tribunal popular o por un jurado. Claro, ¿cuál es el problema del jurado? Que el jurado vive en este mundo. Primero, que no tiene conocimientos jurídicos. Eso podría ser incluso extensivo también a la clase de jueces y de tal, pero al menos tienen la formación. Pero la segunda parte, y mucho más importante, es que están sometidos a la presión mediática que implica que si eres inmigrante, que si tal, que si el pacifismo de Walker, que si
al final tú vives permanentemente pensando en que la proporcionalidad, la cosa, no puedo sacar la pistola, no puede hacer usted no sé qué, no dispare, ¿no? Y entonces te encuentras con que un señor, te estabas tú describiendo, que se construye con un palo y un tenedor, una lanza para tumbar el bote de gasolina que le acaban de poner en la puerta porque ya no puede salir porque su casa está ardiendo, y resulta que cuando está manejando eso está acreditado en la sentencia. Cuando está manejando ese cacharro, pincha accidentalmente, también está acreditado al individuo que le quiere quemar vivo y termina falleciendo. Pues lejos de que le condenen o de que le liberen a él y condenen al otro, pues no señor, te condenan a ti, al otro le ponen una indemnización, a la familia, porque él creo que ha cascado, y ya está. Y el de 70 años igual, que el de 80 años igual, el librero de Ciudad Real. Ha sido muy explícito. Mire usted, yo en mi casa, o sea, yo prefiero tener que pedir perdón antes que tener que pedir permiso, ¿no? Es decir, hay un tío que ahora se han empezado a decir que si la motosierra era suya y que estaba apagada y que en realidad era el motivo del robo. Oiga, mire usted, a las 2:30 de la mañana, con 81 años, en mi casa, un individuo entra y tiene en la mano una motosierra, sin conocer nada más, tengo todo el derecho del mundo a asestarle 2 tiros. No voy a llamar al notario, no voy a esperar a que levanten acta, no voy a dejar a que me hagan una propuesta de equiparación o de proporcionalidad en los medios, y si tengo los medios y la licencia le voy a descerrajar 2 tiros, porque lo que sí puedo estar seguro es que mi mujer y mi hija sí seguirán vivas al día siguiente. No me voy a poner a probar si el tipo venía sola por la motosierra o venía a colarse en mi casa. Pero eso en este país, ese derecho vuelve a estar mediatizado porque el individuo es un extranjero, claro, es un pobrecito, y la motosierra en realidad no estaba encendida, y nadie sabía que tenía 45 antecedentes penales, porque es verdad, el tipo no lo sabe, es que no le hace falta saberlo, le basta con encontrárselo en su casa adentro para que sepa que es un delincuente, ¿no? Y pasa lo mismo en el otro lado, hemos vivido con una torpeza absoluta como, pues no sé, Israel ha bombardeado el sur del Líbano persiguiendo a Hezbollah, que no estaba en este conflicto. Ha bombardeado la franja norte-oeste de Egipto, por donde se pretendía abrir el paso con Palestina, que es otra nación soberana. Ha bombardeado Siria, en el territorio donde se encuentra la embajada de Irán, territorio soberano de Irán, que es otra nación. Ha bombardeado Cisjordania, el lago Cisjordania. Y en esa embajada ha matado, entre ellos, a 3 generales iraníes. A 3 generales iraníes. Ha bombardeado la franja de Cisjordania, que también es territorio palestino, y que también ha considerado que por ahí que también necesitaba. O sea, Líbano, la propia Gaza, Egipto, Irán, Siria, lo ha bombardeado todo. Todo lo ha bombardeado. Y sin embargo, ¿qué dicen las noticias? Que es que Irán por primera vez en la historia ha bombardeado un país soberano, que en realidad ha hecho una puñetera mascletá radiada, televisada, con horas y con horario de funciones, y demandándote 300 cacharros para decir, oye, que poder se puede, que con esto quiero cumplir de alguna forma la necesidad de dar una respuesta, pero que es obvio que no te quiero hacer más daño que el puro mensaje. Pero da igual, da igual. Cualquiera de ellos lo que único quiere mantener es la idea de la agresión de los iraníes y de los gazatíes y de los palestinos, y la necesaria defensa o derecho a la defensa que no le han concedido al hombre de los 81 años o al tipo de la jardinera con el tenedor y el pincho. ¿No os da la sensación de que estamos asistiendo a una representación teatralizada de conflictos? O sea, si yo me siento agredida porque ha entrado un tío en mi casa, a mí me importan muy poco las consecuencias, voy a ir a saco contra él. Y si Irán realmente se siente agredido porque han bombardeado su embajada matando a 4 generales, que no sé qué hacían 4 generales juntitos en la embajada, ¿por qué vamos a hacer esa mascletá, como dice Martín? Vamos a sangre y a fuego. Pues no les interesa a ninguno romper el status quo que hay por la zona. Pues mira, porque yo creo, Currita, yo creo que Irán está siendo mucho más prudente y mucho más inteligente. Sí, eso te lo compro, de acuerdo. O sea, pero por esa única razón,
hay quien se empeña en quitarle o ponerle razones a Irán porque es un régimen teocrático, musulmán y no sé qué. Y yo lo acepto. Es verdad, es un régimen teocrático, musulmán, donde la mujer está perseguida y donde según sus leyes que se aplica a la Sharia son chiitas, todo lo que usted Pero quiera. yo ya Están no entro a metidos en valorar eso. pero están metidos en su casa, no están haciendo nada, están generando, y mientras no me toquen las pelotas, allí es donde tienen que estar. Yo no soy el guardián del mundo como lo es pretende ser Estados Unidos. Mientras no vengan a tocarme las narices, que es donde único yo efectivamente sí cumpliría con la misión de dar la vida por mi país, yo no tengo que entrar en ese conflicto. A menos que decidamos que es que las naciones soberanas tienen el derecho a la obligación de participar en su interpretación de lo que pasa ahí al lado. Pero entonces empecemos desde el principio. Empecemos yéndonos a por Marruecos, porque también es una tiranía en la que se producen. Ay, amigos, no les interesa. El O sea, amigo Habibi, no. Quiero decir que si la cosa está en que Irán es en sí misma, por su propia aplicación interna de sus propias leyes, es un Estado que merece ser reprobado, me parece bien, pero mira, a mí me pilla mucho más cerca Marruecos y además es mi vecino y pasa exactamente lo mismo, quizá con los mismos niveles, no con los mismos niveles, pero sí con las mismas consecuencias. También son Ojo, que musulmanes, Marruecos nos también se han puede armado, desestabilizar. claro. También encima además nos amenazan 3 territorios nacionales, o sea que si esa es una buena razón, vayamos a por Marruecos. Y si esa no es una razón suficiente, entonces no me sirve que se diga que Irán es lo que es, que insisto, lo es probablemente, pero que me trae sin cuidado. Ha sido mucho más prudente. En tu teatro que decías, estoy de acuerdo. Lo que han hecho es salvar la cara diciendo vamos a ser nosotros los prudentes, porque si yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, aquí apaga y vámonos. Irán tiene la bomba atómica. Irán es una potencia nuclear. Si a Irán le sigues tocando las pelotas y le sigues haciendo esto, tiene capacidades más que sobradas para demostrarte que tiene misiles de crucero, para demostrarte que tiene drones autodirigidos, para demostrarte que tiene misiles balísticos y para demostrarte que tiene lo que quiera. Lo único que ha querido hacer es decir... Tiene un montón de minerales que nosotros necesitamos, claro, y que tiene petróleo y que tiene Lo único que ha querido hacer es decirle al mundo, oiga, no me toquen las narices, capacidad tengo y voy a hacer ahí una pequeña mascletá para quedar bien, y además ha dicho enseguida, doy por terminada la acción. Pero Israel está loca, ha perdido el juicio, está dispuesta a acabar directamente con todos sus enemigos naturales y no tan naturales, está dispuesta a acabar al precio que sea, con el apoyo, y esto es lo triste, con el apoyo de naciones como los americanos, es que tiene el como primo la Unión Europea, o como algunas naciones que es incomprensible, como es Jordania. Es que tiene el primo de Zumosol detrás. O sea, es evidente que Israel tiene un poderío militar muy importante para lo pequeño que es como país, pero evidentemente tiene detrás todo el dinero del mundo, nunca mejor dicho, porque todos sabemos quién maneja el dinero del mundo, y tiene, por ejemplo, en estos días, la estáis hablando de esa mascleta persa, si no ha triunfado, algunos decían que creían que iba a bombardear Israel iba a desaparecer, no. Primero, no era la intención de Irán. Segundo, el servicio de sistema de escudos de Israel ha funcionado casi perfectamente. Y tercero, no ha hecho falta casi que funcionara perfectamente, porque ya Estados Unidos, Inglaterra y Jordania, por ejemplo, se han dedicado a derribar los drones y misiles, y Francia, que llegaban por allí. Es decir, que tiene el apoyo de todo, de todos. Y ahí sí que no nos han preguntado, no ha habido un referéndum. La ciudad, ¿cree usted que nuestras organizaciones como la OTAN, los países en los que estamos, tienen que meterse ahora mismo en este berenjenal y ponerse a derribar unos misiles y tal? Porque Jordania, dentro de lo que cabe, estaban pasando por encima, pero no estaban pasando ni por encima de Estados Unidos, ni por encima de Francia, ni por encima de Inglaterra. Es decir, esto está claro que estamos ahora mismo nos quieren meter en una tercera guerra mundial, si es que no estamos ya. Los libros de historia nos dirán cuándo ha empezado esta tercera guerra mundial y cuándo acaba, si es que acaba. Pero lo que está claro es que nos han metido en un bando en el que los tres que estamos aquí, estoy seguro que la inmensa mayoría de los que están viendo el programa no nos gusta estar, porque ya que estás en una guerra, quieres estar en una guerra en la cual mueras por lo que quieres morir y luches por lo que quieres luchar. Y es que yo creo, y con esto antes de finalizar el programa, sí quiero que opinéis sobre este tema. Nuestras Fuerzas Armadas, resulta, no defienden la unidad nacional, no la han defendido nada en los últimos 50 años, nada. Ni las fronteras. Y eso le iba a decir. Y no han defendido nada, no los últimos 50 años, porque el tema de inmigración no es de hace 50 años, pero sí los últimos 30 años, nada. Pero nuestras Fuerzas Armadas están de hoz y coz, rindiendo pleitesía a la OTAN, por supuesto, rindiendo pleitesía
a Estados Unidos, que es que en realidad utiliza la OTAN para mantener las guerras fuera de su territorio, a ser posible en Europa, ya nos mataremos entre nosotros los europeos y ya se llenará con negros y con magrebíes o con árabes de todo tipo. Currita, ¿qué culpa de esto tiene España? Es decir, ¿cómo las instituciones? El monarca creo que es jefe de Estado y jefe de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son, como acabo de decir, quien tenía que ser garante de defensa de nuestras fronteras y defensa de la unidad nacional, y no lo hacen. Los partidos políticos, que son los que tienen todo el poder del mundo, son los que te dicen dónde pueden y deben ir a morir nuestros soldados, o a repartir magdalenas o a apagar un incendio, porque para eso es lo único que sirven. Currita, ¿para qué coño queremos a las Fuerzas Armadas? Para nada, para que nos cuesten un montón de dinero, para que vivan muy bien cuando están desplazados a determinados estamentos y determinadas acciones. No nos sirven absolutamente que para nada. También he de decir que allá donde hay un uniforme español nos podemos sentir muy orgullosos del buen hacer de nuestros militares. También quiero puntualizar eso, pero servirnos como institución no nos sirven a día de hoy para nada, empezando por el Borbón y acabando por un último cabo chusquero. O sea, es que no hacen absolutamente nada. Por no hacer, no cumplen ni con su juramento de defensa de la unidad de la patria. Y eso lo estamos viendo todos los días. No defienden nuestras fronteras, nuestras fragatas, en vez de estar impidiendo que lleguen las pateras, se van a darles auxilio. Váyanse usted a hacer puñetas, que esos señores son unos delincuentes. En el momento que violan nuestras fronteras están delinquiendo y contra esos tendrían que ser repatriación en caliente y sofacto. Y no lo están haciendo, les están dejando llegar. Pues no nos sirven para nada. A mí que nuestras fronteras, o sea, que nuestras militares se vayan a Ucrania a luchar, al Sahel, a no sé dónde más sitios están desplazados en estos momentos. Solo me faltaba que fueran vistiendo el uniforme de OTAN a Palestina. Entonces ya sería para cortarnos las venas. Sí. Defienda usted la unidad de la patria, defienda usted las fronteras y defienda usted el territorio nacional. Y si sobra y nos quedan ganas y fuerzas, ya veremos a ver si les damos ayuda a la OTAN, a Estados Unidos y a Rita la Cantadora, porque Marruecos nos está invadiendo, está liberando a los presos de las cárceles y nos los está soltando para que vengan para acá. Y una vez que estén aquí, todos los que tienen que llegar, ya veremos a ver nosotros si llamamos España o volvemos a llamar al Andaluz. Martín. Bueno, no hay mucho más que decir, ¿no? A mí lo único que me preocupa de todo esto es esa confrontación, esa tesis en la que hay que ver si como patriota, como español, hay o no que secundar las locuras de un tarado a las órdenes de un ejército extranjero y de una serie de socios extranjeros a los que les importamos un carajo. Unos socios extranjeros que nos tienen tomada una parte de nuestra península desde hace 3 siglos, como es Gibraltar. Unos socios extranjeros que se niegan a defender nuestro territorio en Canarias, en Ceuta y en Melilla. Unos socios extranjeros que se empecinan en llevarnos al lado que ellos han decidido que es el bueno, al conflicto con Oriente Medio o con Oriente Próximo, del lado de quien ellos han decidido, porque se les rinde pleitesía al poder omnímodo de la nación impronunciable, o al lado ucraniano, porque ellos han decidido una vez más que tienen la razón los ucranianos, pese a que están gobernadas por un individuo que es un payaso, no solo de profesión, sino de características, que está auspiciado por una Unión Europea miserable y sobre todo por unos Estados Unidos que son el negocio del hijo del presidente. Nos ponen ante un compromiso, porque el problema está en que sí nos convertimos en objetivo. Es decir, claro que yo no voy a alistarme a ningún sitio para ir a pelear, ni voy a cumplir ninguna orden que me lleve a Gaza, que me lleve a Ucrania y que me lleve a ningún otro lugar como movilizable. Supongo que ya no soy movilizable, pero aunque lo fuera, ¿no?
Y sin embargo sí sería voluntario, aunque no fuera movilizable ante un conflicto en el que yo tenga que defender nuestra nación, por ejemplo, ante Marruecos, que es el principal enemigo que nosotros tenemos. Pero se da una segunda derivada. Imaginemos que como consecuencia de nuestra ineptitud, de la imbecilidad de nuestros gobernantes, de la canalla estupidez de los que nos tienen todavía dentro de la OTAN y dentro de las alianzas internacionales, se produce en territorio propio uno de los aliados de pues, cualquiera, del aliado o directamente, porque los alcances en la actualidad son muy largos, recibimos el impacto o la amenaza o la agresión de uno de esos países a los que no les habíamos hecho, a los que no, ellos no nos habían hecho nada, pero como hemos mandado tropas y hemos mandado gente y hemos hecho que nos han salido las pelotas, aunque sea con el casco azul de la ONU o con el casco del color que sea de la OTAN, pues resulta que nos devuelven la partida y nos colocan un misil balístico en Valencia. Pues nos ponen ante la tesitura de decir, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora nos han metido donde no debíamos, tenemos una agresión de un país por el que sentimos como mínimo indiferencia, normalmente esta simpatía, pero como mínimo indiferencia. A mí, sinceramente, el conflicto ruso-ucraniano me genera una cierta apatía, una cierta indiferencia. No tengo un ganador, o sea, un individuo con un mayor derecho que el otro. Si me preguntas y me pinzas y tal, te diré, tal y como están las cosas, me quedo con Rusia. Pero siento un profundo respeto por los ucranianos que defienden su país. Su Sin embargo, país. no es mi conflicto, no es mi problema. Y me puedo encontrar con la respuesta de uno u otro porque unos tarados han decidido meternos en un conflicto que no es el nuestro. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tenemos que ir a eso? ¿Tenemos que ser desertores? ¿Tenemos que desertar de nuestra propia convicción? Pues yo les maldigo una vez más porque me tengan que poner ante esa tesitura y que Dios quiera que no se produzca. Pero porque es muy compleja, porque es una tesitura muy difícil de aguantar si efectivamente nos llevan ante un enemigo que no lo era y que se termina convirtiendo en enemigo por culpa de unos taraos. Y sobre todo nosotros tres que hemos jurado defender la patria, que hemos jurado bandera. Entonces, esa situación sí que es complicada. Y sobre todo si es en respuesta a una agresión que ha sufrido en el territorio nacional, ahí tendríamos también que atarnos los machos porque no nos quedaría más bemoles que decir, adelante. A pesar de la canallada, efectivamente. Pues nos hemos quedado sin tiempo, ya llevamos 1 hora y cuarto de programa, no quiero que se haga más largo esto porque es apasionante lo que estáis contando, pero si el vídeo es muy largo, luego la gente no empieza ni a verlo, desgraciadamente es así. Vamos a acabar contando varias cositas. Ahora vienen los anuncios, pero anuncios muy interesantes. Tema de elecciones europeas. Como comentamos ya en las 2 últimas semanas, que han estado aquí tanto Manuel Andrino como Norberto Pico, hay intención de presentarse a las elecciones europeas por parte de la candidatura unitaria de Falange Española al Hons y hacen falta 50 avales, que en este caso hay gente que se está ofreciendo. Yo os firmo, no, lo que hay que conseguir es 50 avales de cargos electos, es decir, vale, desde un diputado nacional, un senador, un diputado autonómico o un concejal, por supuesto alcalde de cualquier localidad. Entonces, hay un modelo que en las próximas horas se va a colgar en las redes sociales y demás, para que el que crea que puede conseguir ese aval de una persona que pueda avalar la candidatura de Falange, lo coja, ahí vienen las instrucciones y solamente tendrá que acudir a quien crea que nos puede avalar y si conseguimos esos 50 avales, nos presentaremos a las elecciones. Seguiremos hablando porque todavía quedan 2 meses, justo casi, es el 9 de junio las elecciones, el periodo para presentar estos avales será de cuando acabe, lo que pasa es que estamos en las elecciones vascas, las elecciones catalanas y las europeas se va a hablar poco de ellas. Pero ese es el tema que quería mencionar porque incluso he visto algún mensaje de cómo estaba el asunto. El asunto está en que vais a tener la oportunidad de colaborar todos aquellos que queráis, esta vez en vez de firmar vosotros, en conseguir esas firmas. Segundo, el tema ha mencionado Currita, yo le agradezco que efectivamente algunos pues intentamos batirnos el cobre, no solamente en estas tertulias en las que estamos entre amigos y camaradas, aunque a veces, y eso me gusta, que tengamos pareceres distintos en algunos de los temas, sino en aquellas otras tertulias en las cuales no son todos ni tan amigos ni tan camaradas. Martín, tú has estado esta semana el lunes en una, ¿no? Si no recuerdo mal. Te han hecho una entrevista muy interesante también en Multicanal Radio, que también está por ahí colgada, que la invito, y no sé si tienes alguna más pendiente.
Bueno, la semana pasada estuvimos igual que siempre en Informa Radio, en las tertulias de Además y esa entrevista que tú mencionabas en Multicanal Radio. Cualquiera de ellas yo creo que merece la pena verlas. Y todas son distintas, todas tienen contenidos distintos. Y en esta semana, efectivamente, he vuelto a participar, como siempre, en La Boca del Lobo, en Informa Radio. Hoy estamos haciendo la hora del café y por ahora, no lo sé, tenemos pendiente también las participaciones, que esas son un poco más a abuela pluma de Periodista Digital. De hecho, no sé si lo saben nuestros espectadores, pero también hay un programa muy interesante grabado recientemente en un programa nuevo de Periodista Digital que se llama El Escorpión, donde el debate ha sido bastante distinto a lo habitual. ¿Por qué? Porque estábamos sentados frente a dos individuos evidentemente opuestos en lo ideológico y medio atrevo a Y en decir las formas. en las formas, en lo ideológico y en lo cultural. Un antiguo concejal De de Manuela Podemos, Carmena. de Podemos, eso es, de Manuela Carmena, Podemos, Sumar, después un grupo parlamentario que era el concejal de urbanismo, un arquitecto que cree que por el hecho de ser arquitecto sabe de historia o sabe de política, y una representante de la sociedad civil catalana, que uno esperaría que fuera la representación catalana de la españolidad y que su representante en Madrid desde luego deja mucho que desear, tanto en esta función que acabo de mencionar como desde luego en sus funciones políticas y culturales, porque esta mujer dice de sí misma que es politólogo, eso debe ser verdad, y dice de sí misma que es consultor político. Esto tiene mucha tela, porque las cosas que dijo en aquel programa, si es verdad que es consultor político, sería para despedirla de cualquier sitio, porque claro, porque son obviedades, es decir, que son cosas que dices, tú puedes tener una opinión, pero falsear un dato de algo que es estrictamente político y quedarte tan fresca, pues es una barbaridad. Está por ahí el vídeo, os invito a ver porque esa mujer se empecinaba en decir que tenía razón en una cosa que todos los que estaban allí decían que no, pero bueno. Pero es que están acostumbrados a eso. A eso, sí, están acostumbrados. Entonces, y hay Currita, mucho material y no sé esta semana cómo terminará. Muy bien. Currita, tú a ti no te invita nadie, pobrecita mía, nada más que yo, pero... A mí no me invita nadie, no me quieren. Pero os invito a todos a que sigáis a Currita en redes sociales porque, en serio, aparte de que opine, aparte de que aporta muchas veces datos, información o sentimientos, como suele, es de las personas que más difunde tanto la del café como algunas de las cosas que decimos los demás en otras tertulias. Con lo cual, siguiéndola a ella, os garantizáis también estar informados de lo que hacemos los demás. Yo, modestamente, aparte de hoy, hago triplete esta semana también. Mañana estaré en Informa Radio por la mañana, la tertulia de La Boca del Lobo, y el jueves, Dios mediante, también en la noche de estado de alarma. O sea que ahí también, igual que mañana sí estaré más entre amigos y camaradas, creo, por los que vamos a asistir. El jueves siempre a mí me toca batirme el cobre. Aquí más que gente de izquierda suele ser liberales y demás, pero bueno, también es importante que ellos escuchen nuestra versión y sí que es cierto que cuando hablamos de una serie de temas se hace el silencio, lo cual implica que tenemos razón porque no se atreven ni a argumentar lo contrario. Hay gente interesante de izquierdas, mientras sean respetuosos y cultos, sí. Hay gente interesante de izquierdas. Pero si en todos los sitios y en todas las ideologías hay gente digna de elogio y digna de respeto, pero solo menos. Desgraciadamente no tenemos la oportunidad que se nos deberían brindar para poder poner nuestra opinión. Para nosotros no es la equivocada, si no la seguiríamos, pero con que se nos permitiera tener una infinitésima parte de la voz que tienen ellos en los medios de comunicación, las cosas cambiarían. Por lo menos nos quedamos con la hora del café. Y luego lo otro que sí que quiero decir antes de acabar es que efectivamente esta semana también hay un acto de los viernes culturales, lo tenéis aquí en pantalla, es la presentación del libro La Tercera Falange, lo van a llevar a cabo tanto Manuel Andrino como Enrique Uribe, porque el autor, Manuel Brans, como sabéis, falleció hace unos años y entonces se ha vuelto a editar el libro, es muy interesante, yo lo tengo en casa y os lo recomiendo a todos, tanto el libro como la presentación, como sabéis. Entonces se lleva a cabo en la Hermandad de la Vieja Guardia, en la sede de la Hermandad, que está en la Cuesta de Santo Domingo número 3, primer piso, escalera izquierda, va a ser el viernes 19 a las 8 de la tarde y aquellos que no podáis asistir, pues lo podéis ver por redes sociales igual que se ve este programa. Y luego también hay otras actividades de la Hermandad de la Vieja Guardia que os animo a que entréis también en las redes sociales de la Hermandad, que está viendo prácticamente toda la semana. La semana pasada
una visita a la sede y esta vez pues va a ser una visita a la peña histórica en la Sierra de Gredos. Y hay que se puede apuntar uno y acudir con los camaradas de vieja guardia. Y nada más, nos hemos pasado de tiempo, pero creo que ha sido no solamente gratificante hablar con vosotros, sino decir cosas que todas juntas seguro que no se han dicho en ninguna tertulia esta semana. Algunas habrán dicho cosas parecidas, otras completamente contrarias, pero todas juntas seguro que no. Así que muchas gracias, Currita, como siempre. Muchas gracias a vosotros, es un placer compartir y debatir y me habéis dejado hablar. Gracias, Martín, te quiero aunque seas del Madrid. Como le decía yo a Currita, digo, no ha nacido todavía el que no deje hablar a Currita. Efectivamente. Solamente se me ocurre uno, que es Juan Manuel Cepeda. Pero... Así no me van a invitar a ninguna otra tertulia. Solo se me ocurre Juan Manuel Cepeda, que es inagotable. En fin. Y nada, y muchas gracias a ti también, Martín, por acudir, que sé que te sacas tiempo para venir de los pocos momentos que tienes y por lo menos una vez al mes pues estás aquí con nosotros. Muy bien. Y nos vamos. Señores, un placer y me voy a ver a mi Atleti. Y yo también, a ver a Atleti y mañana, por favor, darle a los de la pérfida hasta en el carnet de identidad. Y además está en Madrid. Además está hay Guardiola, que Delgado se te ve. Está el entrenador de ellos. Lo sigo por las leyes lobby LGTBI. Eso. Un abrazo. Nosotros y en la Copa, en la final de Copa del Rey que disputamos contra Barcelona en Valencia, había también una cantinera que era esa, que viene Guardiola, culo a la pared. Sí. Era la cancioncilla. Sí, que el otro día lo denunció Irene Montero. Sí. Bueno. Nos vamos a despedir, por supuesto, aparte de con este deseo para los españoles que les gusta el fútbol de que sus equipos se clasifiquen, algunos más que otros, y con nuestro renunciable Arriba España. Arriba siempre.